consideran que no había que abrir todavía. Hablamos con su portavoz, Santiago Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han marchado esas primeras dos jornadas? La de ayer y la de esta mañana. Pues han sido jornadas un tanto extrañas, ¿no? Porque se ha abierto al público las oficinas de prestaciones, pero no se ha atendido al público, con lo cual aquí es un tanto contradictorio, ¿no? Sí, mucho. Se ha abierto al público, pero no se ha atendido al público. ¿Cómo puede ser? Pues porque esto viene de que por parte de la Dirección General, que da un poco manga ancha a las direcciones provinciales para que decidan en qué fecha abren, y entonces algunas abren, por ejemplo, nosotros abríamos ayer en Valencia, pero por ejemplo en Madrid abren, creo que recordaré, el 7 de julio. Entonces, cuando se toma aquí la decisión de abrir las oficinas de prestaciones, parece ser que no se tiene en cuenta que las citas previas ya están configuradas y que la atención telefónica ocupa las citadas citas previas hasta prácticamente fin de mes, hasta el 30 de junio, ¿no? Entonces, técnicamente están abiertas, pero no se atiende porque no se puede atender. Entonces, una solución un tanto extraña es que se le da a los directores de oficina la potestad de que si quieren, sí o no, intercalen citas presenciales con las citas telefónicas, ¿no? Y algunos me consta que lo van a hacer y otros pues van a intentar retrasar, van a intentar quitar primero el trabajo que provoca la atención telefónica para empezar después con las citas previas, ¿no? O sea, por entenderlo, para acudir a las oficinas del SEPE donde se tramitan los ERTE, lo que hay que hacer es tener cita previa. Como no se han dado citas, a pesar de que se hayan abierto ayer, bueno, pues no se atiende a personal, y ahora lo que pueden hacer los directores de la oficina es adelantar citas e intercalarlas y meter nuevas citas para que sean presenciales, pero cada uno puede hacerlo o no, queda potestad del director de cada oficina. Más o menos, sí, sería eso así. De hecho, ayer, por ejemplo, había en la oficina, había gente en la puerta, en la esquela y tal, que quería que se la atendiera, porque claro, hay muchas personas que están pendientes del pago de sus prestaciones y lógicamente están nerviosas y están en situaciones bastante, en algunos casos bastante complicadas, ¿no? Entonces es complicado, es difícil que entiendan, que entren en un momento dado en ese razonamiento, ¿no? Si la oficina en principio está abierta y se ha anunciado de que están abiertas y que se va a atender y que el SEPE va a atender, cuando acuden allí y no se les atienden, pues lógicamente la reacción no tiene por qué ser muy positiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Ha habido tensión entonces en esta primera jornada? Había tensión y a mí me comentaron ayer un compañero en este caso de Burjasot, un incidente bastante desagradable de una persona que cuando vio que no se le atendía, pues orinó en la puerta de la oficina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esa es la situación. Nosotros, en la última reunión que tuvimos con la dirección provincial, los sindicatos, el director nos garantizó que que íbamos a tener presencia policial los primeros días para garantizar nuestra seguridad. Claro, a census contrarios habría que decirle que a quién quiere ir a trabajar con la policía protegiéndote, ¿no? Porque esto parte de un supuesto que es que tenemos, y eso lo hemos dicho ya en varios foros, que presumimos que puede producirse en algún momento dado algún tipo de agresiones, ¿no? Porque ha ocurrido en internet, porque ha ocurrido en determinados antes de la apertura, y entonces en ese aspecto no solamente nosotros, sino el resto de sindicatos también, le dijimos tanto al director general del SEPE en Madrid como al director provincial de aquí, de que no abriera la oficina hasta que no se normalizara el pago de las prestaciones. No me ha quedado claro, ¿está esa presencia policial? ¿Está la policía guardando esas oficinas o no, a pesar de que se lo prometieron? Sí, a mí me consta que han estado en varias. No te puedo decir si han estado en todas, pero sé que han estado en varias oficinas, sí. No sé si han estado toda la mañana, porque tampoco está yo a la puerta para comprobarlo todo el tiempo, por supuesto, ¿no? Nos habla usted de momentos de tensión, de
situaciones complicadas las que están viviendo los funcionarios que van a trabajar a esas oficinas del SEPE. Recordamos, por poner en contexto a todo el mundo, que allí se tramitan los ERTE y que es el lugar al que acuden, llaman, envían emails, intentan saber qué pasa a aquellas personas que están inmersos en un ERTE y que todavía no han cobrado. Desde distintas instancias, por ejemplo, el Consejo General de Gestores Administrativos decía que hay 900.000 personas en España que todavía no están cobrando con regularidad esos ERTE, y es comprensible la situación de tensión de esas personas que necesitan ese dinero para vivir y no les está llegando. El problema es que tampoco los funcionarios son los responsables, porque a nivel organizativo, a nivel de funcionamiento, ¿qué están viviendo ustedes? ¿Qué están viviendo los funcionarios del SEPE? Bueno, tenga usted en cuenta una cosa, que nosotros, antes de que empezara el tema del COVID-19, teníamos una plantilla bastante disminuida desde por poner un momento histórico, desde la última crisis económica, ¿no? Habíamos perdido en todo el Estado alrededor de 3.000 funcionarios, ¿no? Entonces, nosotros, que venimos arrastrando una situación de cierta sobrecarga de trabajo, o bastante sobrecarga de trabajo en momentos normales, en comillas, nos encontramos primero que la tasa de desempleo se dispara con el tema del COVID-19, porque hablamos de los ERTE, pero tenga usted en cuenta que las prestaciones normales, los subsidios, las prestaciones contributivas que se producen por despido, esas siguen, esas continúan, ¿no? Entonces esas son las que han sobrecargado ya de por sí nuestra situación, ¿no? Y encima los ERTES, que es una población que está empleada, que técnicamente no estaría en situación legal de desempleo porque no están parados, pero que están en tanto de que tienen suspendido el contrato de trabajo, reducido, están cobrando, o reducido su contrato, están cobrando una prestación por parte nuestra. Nosotros hicimos un estudio hace el mes pasado donde más o menos se nos venía a decir que en España, en el Estado español, se habían quintuplicado las cargas de trabajo. En la Comunidad Valenciana nos íbamos al 580%, en Valencia nos íbamos al 580%, en Castellón al 600 y pico, en Alicante 490. Es decir, con los recursos que teníamos hace 2 meses, estamos trabajando prácticamente 5 veces más. Y además de ese trabajo, les puedo asegurar que la mayoría de las horas que se han hecho después de nuestra jornada habitual han sido gratis. Y estas circunstancias, pues los compañeros la viven como la pueden estar viviendo, ¿no? En primer momento, con una absoluta solidaridad por los colectivos a los que intentábamos proteger, pero cuando, por ejemplo, nos enteramos que en Seguridad Social a los compañeros del INS se le establece una instrucción por parte de su dirección general donde se reglamenta una serie de trabajos extraordinarios para tramitar el ingreso mínimo vital con unos precios lógicos y acordes al trabajo que van a desarrollar, en tanto en cuanto a nosotros que hemos trabajado gratis 3 meses no hay ningún tipo de incentivo, pues imagínense usted la cara que se nos queda, ¿no? Nos dice, hemos escuchado a la delegada del Gobierno decir que es verdad que se ha incrementado esa carga de trabajo. Nos decía usted que dependiendo de las oficinas entre un 500 y un 600%. Hay 415.635 trabajadores que han solicitado entrar en un ERTE, 65.564 expedientes. Son los últimos datos facilitados por la Consellería a 14 de junio. Esos son los datos oficiales. Es verdad que se ha incrementado muchísimo la carga de trabajo, pero nos decía la delegada de Gobierno, también se ha incrementado el cuerpo de funcionarios, también se ha incrementado las manos, en definitiva, para tramitar esos... Eso es hablar de eso como el que desconoce absolutamente el tema, ¿no? En primer lugar, las prestaciones son
tienen un ámbito laboral muy complicado, ¿no? Los ERTE, por poner un ejemplo, los ERTE que se están resolviendo ahora, te puede llevar 2 horas como un ERTE perfectamente, porque hay que regularizar toda una vida, un montón de pasos en su vida laboral, ¿no? Las prestaciones son muy difíciles. Un trabajador normal, para empezarse a enterar de qué van las prestaciones, entre otras cosas porque hay muchas y hay muchas codificaciones, puede tirarse en el SEPE como 6 meses para saber de qué va la cosa, ¿no? Ajá. Entonces han venido compañeros, efectivamente, y están trabajando en la medida que pueden, en la situación que pueden, sin haber recibido ningún tipo de formación, porque las circunstancias del COVID-19 lo han impedido, y están ayudando, lógicamente, pero no están resolviendo, porque no pueden resolver, porque no tienen todavía ni la formación ni la experiencia de vida. Es decir, que está muy bien y dentro de 5 o 6 meses se verá el resultado de estos compañeros, pero ahora mismo le aseguro que no, y la delegada del gobierno lo dice como mire usted, ¿qué quiere que le diga? Hablamos de ese incremento de carga de trabajo de esos 65.564 expedientes, ya digo, a fecha 14 de junio, que son los últimos datos que nos facilita la Consellería. ¿Cuántas personas, cuántos funcionarios tramitan esto? ¿Cuántos funcionarios hay trabajando en la Comunidad Valenciana para tramitar estas solicitudes? Que afectan a 415.000 trabajadores. No tengo el dato ahora mismo de la Comunidad Valenciana porque no tengo los papeles delante, pero le aseguro, en Valencia somos 400 y algo, 400 y algo trabajadores dedicados a prestaciones. Estábamos la mitad, los restos de compañeros haciendo funciones auxiliares. Pues si tiene usted el dato por ahí de lo que se está tramitando en Valencia, pues se puede hacer una idea. Bastante poco, bastante poco, te aseguro. Y los ERTE que están quedando son situaciones complicadas y no se resuelven en 5 minutos. Estamos hablando de que si hay 200 funcionarios tramitando estos expedientes, tocan a 20.000 trabajadores. Claro, y además aquí pasa otra cosa. Uno de los problemas, 20.000 trabajadores. Uno de los grandes problemas anquilosados en el SEPE, y que desde la representación social que nosotros llevamos adelante y hemos denunciado en multitud de ocasiones, es que hay muchísimos compañeros, la mayoría, que tienen la categoría profesional de auxiliares administrativos, que están actuando como reconocedores. Están realizando labores técnicas y se les está pagando como auxiliares administrativos. Esto es un vicio del SEPE desde hace 30 años. El SEPE ha intentado siempre con sus trabajadores pagar los duros a pesetas, para entendernos, ¿no? Hay muchos compañeros que están haciendo otra tarea de superior categoría y el SEPE no se la remunera. Entonces hay un cuerpo técnico que era el que, si las cosas sigan bien, serían los que tendrían que únicamente reconocer las prestaciones reconocer estas prestaciones por desempleo. Pero como existe la tradición y la cultura impuesta desde las diferentes direcciones del SEPE que han estado presentes en el organismo, ya les digo, desde hace 30 años, pues compañeros que tienen función de auxiliar administrativo están realizando tareas técnicas. Yo mientras hablamos estoy intentando hacer la cuenta, ni que sea a trazos gruesos, de forma mental. No me salen de ninguna forma las cuentas, me refiero. Lo de los 65.000 ERTES. Claro, no, decía usted, 65.000 ERTES, cuesta 2 horas tramitar aproximadamente. Bueno, no, perdone, quizás no me haya expresado bien. No, de los 65.000 ERTES hay muchos que se han hecho automáticamente. Ajá. Por una aplicación que cuando se empezó todo esto, la Dirección General activó, que es un programa HOPE. Ajá. Que en realidad es una hoja de cálculo donde las empresas tenían que volcar los datos
y simplemente poner la base reguladora que tenía el trabajador, y si se trataba de un ERTE, de reducción o de suspensión, ¿no? Entonces, si eso se hacía bien, sí, y además ese trabajador, un trabajador tipo que llevara en una empresa 30 años, por poner, con su cuenta corriente bien puesta o actualizada, y que no tuviera ningún tipo de movimiento en su vida laboral, si no hubiera habido, si no existiera ningún error a la hora de volcar esos datos, ese trabajador ha cobrado sin mayor problema. Ajá. Entonces, esos son la mayoría. Lo que pasa es que cuando hay un pequeño error, el que sea... Ahí es donde nos atascamos. Ahí es donde nos atascamos. Después pasa otra cosa. Esto es un procedimiento nuevo. Hay trabajadores que están en ERTE en una empresa, en 2 empresas, o que tienen una actividad por cuenta propia. Un señor, por ejemplo, que entre en ERTE en la Ford y tenga un kiosco de chuchería, por poner un ejemplo, y sea autónomo, ese no cobra. ¿Por qué? Porque la actividad de ERTE, la prestación de ERTE es incompatible con el trabajo por cuenta propia, ¿no? Entonces, se lo digo porque el otro día lo vi en la tele, alguien que decía, venía a decir eso, ¿no? Que no habían cobrado el ERTE y además se lo habían denegado porque estaba cobrando la prestación por cese de actividad, ¿no? Claro, son incompatibles. Esas cosas ocurren, quiero decir, que hay un abanico de casuística impresionante, ¿no? Ahora muy complejo, de verdad. Gente que entra un día en ERTE, que sale al día siguiente, que vuelva a entrar, que vuelva a salir. Las bases, la vida laboral, automáticamente cuando detecta un cruce de alta y baja, paraliza la prestación. Entonces, sí, dígame. Señor Álvarez, ¿qué porcentaje diría usted de esos 415.000 trabajadores que están inmersos en un ERTE en la Comunidad Valenciana? ¿Qué porcentaje de ellos diría usted que todavía no está cobrando? Pues no lo sé, porque la Dirección General ese dato no te lo facilita. Ellos te dicen lo que están haciendo, ¿no? Los que han cobrado, no los que han dejado de cobrar. Nosotros, a nivel del Estado... Bueno, pues lo pongámoslo al revés. Pongámoslo al revés. ¿Cuántos están cobrando? Según nosotros, se lo diré de otra manera. En el Estado español, según los datos con los que nosotros nos hemos movido, unas 200.000 personas podrían estar pendientes de cobrar el ERTE. Unas 200.000 personas en toda España. Claro, no tenemos el dato provincializado porque es complicado de conseguir, y los datos oficiales son los que son. Lo último que dijeron que quedaban por pagar, creo que era un porcentaje irrisorio, un 1,5% de ERTES. Nosotros pensamos que hay bastante más. ¿Qué solución proponen ustedes? Porque la situación ya vemos que es compleja. Muchísima carga de trabajo, multiplicada entre un 500 y un 600%, dependiendo de las oficinas en la Comunidad Valenciana. Unos expedientes que son complejos, en una situación inédita. Además, aunque se incorporen nuevos funcionarios, necesitan 6 meses para ponerse al día. Las oficinas se abren al público, pero no se atiende al público. ¿Qué solución propondrían ustedes para salir de esta situación de bloqueo? ¿O no nos queda más que apretar los dientes y seguir hacia adelante? Pues empezaré por la parte de atrás. El tema de las oficinas, ayudaría bastante que las oficinas no estuviesen abiertas, porque el trabajo, piense que nosotros, por ejemplo, en todas las oficinas, la última directriz de la Dirección Provincial es que se cubrieran a un 40 o 50% y paulatinamente se llegará al 100%. El trabajo ahora mismo en teletrabajo es muchísimo más efectivo y mucho más productivo que si vas a la oficina, que por una cuestión obvia. Cuando tú te levantas en tu casa de la cama y te pones en el ordenador, pues eso lo haces a las 7 de la mañana. Si tienes que levantarte, ducharte, afeitarte, ir para el trabajo y empezar a funcionar, han pasado 1 hora y pico. Ese tiempo se pierde, ¿no? El teletrabajo además potencia que estés más tiempo. Es una cosa que habrá que regular una vez que, entiendo yo, que se supere el tema del COVID-19, que cómo se va a regular el tema del teletrabajo, pero ahora mismo te invito a estar más tiempo del que tendrías que estar según tu jornada ordinaria, con lo cual vamos a perder bastante productividad, trabajo productivo,
en estos días por esta decisión absurda por parte de la Dirección General y por parte de la Dirección Provincial de abrir las oficinas de prestaciones, ¿no? Yendo a las grandes respuestas que se podía haber hecho, que no se tenía que haber hecho, pues yo empezaré desde el principio. Alguien le tenía que haber dicho a la ministra que el SEPE no estaba preparado para asumir la carga de trabajo que tenía. Eso se lo tendrían que haber dicho. A partir de ahí, ¿qué respuestas podría tener esto? Pues habría que movilizar más recursos, más recursos y bueno, intentar capear el temporal lo antes posible. Pues Santiago Álvarez, portavoz de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, muchísimas gracias por contarnos qué está pasando en las oficinas del SEPE en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. De acuerdo, gracias a vosotros. Y ya ven que